Última hora Venezuela. Lo que está ocurriendo en estos momentos está generando una enorme expectativa dentro y fuera del país. Nuevas revelaciones, versiones que circulan con fuerza en distintos sectores políticos y movimientos, que se estarían produciendo tras bastidores. Tienen a miles de venezolanos pendientes de cada detalle. Las taras, tensión aumenta minuto a minuto. Fuentes, analistas y observadores aseguran que el panorama político venezolano atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos tiempos. Lo que hasta hace apenas unas semanas parecía impensable, hoy está provocando nerviosismo, especulaciones y una ola de reacciones que no deja de crecer. Pero atención, porque lo más sorprendente es que nuevas declaraciones y testimonios que han salido a la luz podrían estar cambiando por completo el tablero político. Información que, de confirmarse, tendría el potencial de impactar a importantes figuras del poder y abrir nuevas interrogantes sobre acontecimientos que durante años han generado controversia dentro de Venezuela. En los pasillos políticos se habla de preocupación, de reuniones de emergencia y de estrategias que estarían siendo revisadas contrarreloj. Nadie quiere quedarse fuera de una situación que podría marcar un antes y un después en la historia reciente del país. Lo que está en juego no es solamente una disputa política. Para muchos, se trata del futuro mismo de Venezuela. Mientras tanto, las redes sociales explotan. Miles de comentarios, análisis y opiniones se multiplican a una velocidad impresionante. Hay quienes aseguran que estamos presenciando el comienzo de una nueva etapa. Otros creen que todavía falta mucho por revelarse y que las próximas horas podrían traer acontecimientos aún más sorprendentes. Lo cierto es que la incertidumbre crece. Cada nueva declaración genera más preguntas que respuestas. Cada movimiento político es observado con lupa. Y cada rumor que surge alimenta aún más la expectativa de una población que lleva años esperando cambios y definiciones. ¿Qué información se está manejando realmente detrás de las puertas cerradas? ¿Por qué tantas personas están siguiendo con atención estos acontecimientos? ¿Estamos ante un episodio más de la crisis política venezolana? ¿O frente a un hecho que podría tener consecuencias mucho más profundas de las que muchos imaginan? Lo que conocerán a continuación ha provocado intensos debates y fuertes reacciones. Por eso les recomiendo quedarse hasta el final de este video, porque vamos a analizar cada detalle, cada declaración y cada elemento que está alimentando esta historia que hoy mantiene a Venezuela en el centro de la atención. Y ahora quiero preguntarles algo. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo realmente en estos momentos en Venezuela? ¿Piensan que estamos cerca de cambios importantes? ¿O consideran que todo forma parte de una nueva batalla política? Los leo en los comentarios. Amigos, bienvenidos de nuevo al programa Noticia de Última Hora de este sábado 30 de mayo del 2026. Edmundo González Urrutia da el paso a un lado. Renuncia a ser presidente de Venezuela a pesar de haber sido electo en las elecciones del 28 de julio del 2024. Edmundo González renuncia a ser presidente efectivo para dar el paso a María Corina Machado. Renuncia a ser investido, renuncia a la legitimidad de ese proceso porque dice: Venezuela exige nuevas elecciones. Es evidente que después del 3 de enero el panorama político ha cambiado y Edmundo González finalmente acepta que fue un candidato utilizado ante las necesidades y las circunstancias de la inhabilitación de María Corina Machado en 2024. Él mismo hacía bromas que era llamado el candidato tapa, pero se convirtió en el candidato frasco, es decir, algo más importante que la tapa, decía en algunas reuniones privadas Edmundo González. Pero hoy definitivamente, después del exilio forzado, después del encarcelamiento de su yerno, Rafael Tudares, después también de su liberación y
con vistas seguramente a regresar a Venezuela, Edmundo González, aunque esto no lo ha dicho, Edmundo González acepta que ese fue su papel, un papel instrumental ante la realidad de que María Corina Machado no pudo inscribirse en esas elecciones del 2024 en la que se demostró la trampa, la patraña del CNE de Elvis Amoroso, de Nicolás Maduro, y en la que su victoria junto con María Corina Machado pudieron corroborar ante el mundo que Nicolás Maduro carece del más mínimo apoyo popular. No ha renunciado a un cargo efectivo porque no lo tiene, pero renuncia a ser presidente, es decir, a ser efectivo esa elección. Por tanto, vamos a escuchar completa la declaración de Edmundo González y luego comentamos junto con ustedes. Quiero hablarle hoy a Venezuela con la misma honestidad con la que me he conducido a lo largo de toda mi vida pública, con la responsabilidad que le debo a los millones de ciudadanos que el 28 de julio expresaron con valentía y en paz su voluntad de cambio. Ese mandato es real, está documentado, está en las actas y nadie, ningún fraude, ninguna amenaza, ninguna presión puede borrarlo de la historia de Venezuela. A la fecha, soy el último presidente electo de Venezuela. Es el momento de decirles algo que siento como una obligación histórica. El 28 de julio de 2024 logramos demostrar que Venezuela quiere un cambio político. Los venezolanos eligieron ese día la democracia, la institucionalidad, la libertad y un futuro con dignidad. Ese espíritu sigue intacto y mi deber es protegerlo y defenderlo. Hoy, como siempre, los intereses de la República están por encima de todo. Mi compromiso y vocación se mantienen firmes para concretar ese espíritu de cambio y que Venezuela avance en un proceso verdaderamente democrático y verdaderamente libre. Eso significa elecciones presidenciales. Es momento de construir las condiciones para realizar unas elecciones presidenciales que sirvan de instrumento ciudadano para el cambio, que contribuyan a la reinstitucionalización democrática del país y se sienten las bases para un gobierno estable y verdadero que nos incluya a todos. Unas elecciones con garantías deben contar con árbitros independientes, un registro electoral representativo de la realidad venezolana, observación nacional e internacional, pluralismo político y acceso a los medios independientes. Y hay algo que va antes de todo eso, condiciones que no son negociables: la libertad de los presos políticos, el fin de la persecución, el respeto a la Constitución y la independencia del poder electoral y del poder judicial. No estoy solo en esta convicción. Hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino, porque cuando el liderazgo democrático de Venezuela y en coalición apuntan en la misma dirección, esa dirección es un mandato. Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial, para mí, es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad. Venezuela está por encima de cualquier otra cosa. El mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño, y como custodio, mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real, en un futuro que los venezolanos puedan construir en su propia tierra. Nuestro pueblo eligió tener paz, tener democracia y tener libertad, y tiene derecho a que su elección
sea honrada. Y yo, mientras tenga voz, voy a defender ese derecho, sin odio, sin violencia, pero sin rendirme. Bueno, sin duda alguna, un gesto de desprendimiento. Cualquier otro en su posición se mantendría, asegurando que él fue electo y él debe asumir, que él debe ser el presidente, porque para eso lo eligieron el 28 de julio del 2024. Pero consciente de la realidad, consciente de que 2 años después de esas elecciones, de que efectivamente es el último presidente electo que no ha podido ejercer, que no tiene cargo efectivo, sino más bien honorario, más bien un cargo que nunca pudo concretar, acepta convocar a unas nuevas elecciones, dejar claro que no tiene ansias ni voluntad de poder, porque dice, esa elección, la elección del 28 de julio del 2024, es un síntoma de que el pueblo quiere un cambio, y ese cambio hoy, asegura, debe materializarse en unas nuevas elecciones, con observación internacional, con un CNE independiente, con la libertad de todos los presos políticos, es decir, con unas condiciones con las que él mismo, a pesar de haber ganado de forma rotunda y contundente el 28 de julio del 2024, no tuvo. No pudieron votar los venezolanos en el exterior. Se dio un servilletazo, el golpe de estado de la servilleta de Elvis Amoroso. Se ejecutó una trampa burda de la que él mismo fue víctima y lo pagó caro, con exilio y con la prisión injusta de su yerno. Hoy, en la Venezuela post 3 de enero, en una realidad completamente distinta, con una clara intervención del gobierno de los Estados Unidos en torno a lo que va a suceder en Venezuela a partir de ahora, tiene un gesto de generosidad, de desprendimiento y de cierto sacrificio que ya lo ha tenido, por supuesto, pero que lo manifiesta de nuevo. Viene a decir que da un paso a un lado para que entonces la candidata y próxima presidenta sea María Corina Machado. Es lo que podemos concluir después de este comunicado de Edmundo González. Estoy viendo sus mensajes. Algunos dicen, no ha renunciado. Dice, no ha renunciado. Claro, no ha dicho literalmente renuncio, pero está diciendo Edmundo González que son necesarias unas nuevas elecciones y unas elecciones a las que él no se va a presentar. Está renunciando a sus derechos, a su derecho legítimo de ser investido presidente, porque para eso lo votaron el 28 de julio pasado. Pero es consciente que realmente el liderazgo de ese momento y el liderazgo de hoy, todavía hoy, está en manos de María Corina Machado. Por tanto, Edmundo González es consciente de que la realidad lo obliga a dar el paso a un lado y a decir que el país necesita unas nuevas elecciones para que María Corina Machado tome la batuta, como firmó en el manifiesto de Panamá y como queda meridianamente claro en ese manifiesto o en ese acuerdo, que la líder del proceso, ya no después de las elecciones, ahora es María Corina Machado, la que coordine y negocie con Delcy Rodríguez. De eso consta y de eso versa el manifiesto de Panamá, leído esta misma semana. Y seguimos, y la gente dice que Edmundo González no ha renunciado. Siguen en eso, que Edmundo González no ha renunciado.
Edmundo González está renunciando en estos momentos a ser presidente, un cargo que no tiene. No puede renunciar a un cargo que no ostenta. Eso es evidente y eso es lógico. Está renunciando a ser investido presidente porque dice, hay que ir a unas nuevas elecciones en las que va a ir eso que dio meridianamente claro y manifiesto. En el manifiesto de Panamá va a ser María Corina Machado. A pesar de que tiene la legitimidad del 28 de julio del 2024, permite que haya unas elecciones nuevas, que haya otra vez un proceso electoral para que entonces sea María Corina Machado la candidata y la que a todas luces, si hay un proceso limpio electoral, será la próxima presidenta. De modo que no se ensarcen en esa discusión estéril, porque es evidente que está dando un paso a un lado. Desprendimiento, generosidad, y dice, consciente de la responsabilidad histórica, dice, obligación histórica tiene al anunciar esto, al anunciar que los intereses de la República están por encima de sus intereses propios. Es lo que ha dicho. Que los intereses de la República están por encima. Que se necesitan elecciones presidenciales, un nuevo CNE, observación internacional y libertad de presos. Todo eso no lo tuvo él en las elecciones a las que se presentó el 28 de julio del 24 y por eso dice, acepto que ahora tiene que haber nuevas elecciones y la candidata va a ser María Corina. No va a ser Edmundo González. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo. Es importante hacer una aclaración antes de comenzar. La situación política venezolana está rodeada de versiones, propaganda, información contradictoria y narrativas enfrentadas. Por tanto, cualquier análisis serio debe diferenciar entre hechos confirmados, denuncias de la oposición, declaraciones del oficialismo e interpretaciones de analistas. Lo que sigue es un análisis político basado en tendencias observables y acontecimientos reportados recientemente. Lo primero que llama la atención es que Venezuela parece estar entrando en una nueva fase de reacomodo interno del poder. Cuando se observan los arrestos, las investigaciones, las denuncias de conspiraciones, las operaciones de seguridad y el incremento de la vigilancia política, no se trata únicamente de eventos aislados. Históricamente, cuando un sistema político percibe amenazas a su estabilidad, tiende a reforzar los mecanismos de control antes de que la amenaza se convierta en un problema mayor. Desde la perspectiva del poder, los arrestos masivos cumplen varios objetivos simultáneos. El primero es enviar un mensaje de fuerza. El segundo es desarticular estructuras organizativas antes de que logren coordinarse. El tercero es generar incertidumbre dentro de sectores opositores, activistas, periodistas o dirigentes que puedan estar evaluando nuevas movilizaciones. Diversos reportes han señalado detenciones de opositores, activistas y colaboradores vinculados a sectores críticos del gobierno, mientras el oficialismo sostiene que se trata de acciones contra presuntas conspiraciones o actos desestabilizadores. Pero el análisis más profundo va más allá de los arrestos. Lo verdaderamente importante es preguntarse qué teme cada actor político. El gobierno teme perder el control institucional, no necesariamente porque exista una amenaza inmediata de caída, sino porque sabe que el desgaste acumulado durante años genera fracturas internas, rivalidades entre grupos de poder y dificultades para mantener cohesionadas todas las estructuras del Estado. La oposición, por su parte, teme que el tiempo juegue en su contra. Cada año que pasa sin una transición política clara representa el riesgo de desmovilización, cansancio social y fragmentación interna. Por eso estamos observando un fenómeno muy interesante. Ambos bandos intentan demostrar fortaleza mientras al mismo tiempo administran sus propias debilidades. Otro elemento clave es la cuestión de los presos políticos y las liberaciones parciales que han sido objeto de controversia. Organizaciones de derechos humanos han reportado cientos de detenidos por motivos políticos, mientras algunos procesos de liberación o amnistía han sido cuestionados por familiares,
activistas y organismos internacionales. Cuando un gobierno libera detenidos y posteriormente algunos vuelven a enfrentar restricciones o nuevas órdenes judiciales, se genera un mensaje ambiguo. Algunos lo interpretan como apertura política, otros lo interpretan como una demostración de que el aparato de seguridad continúa teniendo un papel determinante en la toma de decisiones. Casos como el de Juan Pablo Guanipa han alimentado precisamente ese debate. Hay además otro factor que muchas personas pasan por alto: la lucha dentro del propio chavismo. Cuando un sistema permanece décadas en el poder, inevitablemente surgen grupos con intereses distintos. Existen sectores que priorizan la estabilidad política, otros priorizan la seguridad, otros buscan preservar cuotas de poder económico, otros buscan reposicionarse para el futuro. En contextos así, las decisiones gubernamentales no siempre reflejan una estrategia única y perfectamente coordinada. En ocasiones reflejan el resultado de negociaciones internas entre distintos centros de poder. Eso explica por qué algunas señales parecen contradictorias. Mientras se habla de diálogo, ocurren arrestos. Mientras se anuncian reformas, aparecen nuevas denuncias. Mientras algunos actores hablan de reconciliación, otros utilizan discursos de confrontación. Estas contradicciones suelen ser señales de disputas internas o de intentos de equilibrar distintas presiones simultáneamente. En cuanto a la oposición, el principal desafío sigue siendo transformar el respaldo popular en capacidad política efectiva. La oposición venezolana ha demostrado durante años una importante capacidad de movilización social, pero convertir ese respaldo en una transición institucional ha resultado mucho más difícil. Las recientes declaraciones de la líder opositora, María Corina Machado, muestran que la estrategia sigue centrada en la presión política, la legitimidad electoral y la búsqueda de apoyo internacional. Machado ha reiterado su intención de participar en futuras elecciones, bajo condiciones que considere competitivas y transparentes. Sin embargo, existe una diferencia importante entre tener legitimidad política y tener capacidad real para ejecutar cambios institucionales. Ese es el gran dilema venezolano. La oposición puede ganar apoyo popular, puede ganar respaldo internacional, puede obtener reconocimiento diplomático, pero el desafío siempre ha sido cómo convertir todo eso en cambios concretos dentro de las estructuras del Estado. Otro fenómeno relevante es el creciente protagonismo de las cárceles y las protestas penitenciarias. Los recientes acontecimientos en Barinas han sido observados por muchos analistas porque las cárceles suelen funcionar como indicadores tempranos de tensiones sociales más amplias. Cuando aparecen denuncias de abusos, motines, huelgas de hambre o protestas masivas dentro de los centros penitenciarios, normalmente reflejan problemas estructurales más profundos. No significa necesariamente que exista una crisis terminal del sistema político, pero sí puede indicar que aumentan las presiones sobre instituciones que ya operan bajo fuertes tensiones. A nivel internacional, Venezuela continúa siendo un tema geopolítico importante. Estados Unidos, gobiernos latinoamericanos, organismos multilaterales y actores europeos siguen observando atentamente cualquier movimiento interno. La razón es sencilla. Venezuela posee recursos energéticos estratégicos, una ubicación geográfica relevante y una influencia regional considerable. Por eso cada arresto, cada liberación, cada protesta y cada declaración política termina teniendo repercusiones internacionales. Mirando hacia adelante, hay varios escenarios posibles. El primero es la continuidad controlada. En este escenario, el gobierno mantiene el control institucional, administra las presiones internas y logra evitar fracturas significativas. El segundo es una apertura gradual. En este escenario aparecen negociaciones más amplias, mayores garantías políticas y espacios para acuerdos entre sectores enfrentados. El tercero es una intensificación de las tensiones. Aquí aumentan los arrestos, las protestas, las denuncias internacionales y la confrontación política. El cuarto escenario es una recomposición interna del poder. Este suele ser el escenario menos visible para el público porque ocurre dentro de las élites políticas. Implica cambios en alianzas, redistribución de poder y reconfiguración de liderazgos sin que necesariamente exista un cambio inmediato de gobierno. Si se observan todos los movimientos recientes en conjunto,
La conclusión más importante es que Venezuela no parece estar atravesando una etapa de estabilidad consolidada. Más bien parece encontrarse en un periodo de reajuste político, donde distintos actores intentan posicionarse para una fase futura todavía incierta. Los arrestos, las investigaciones, las denuncias de conspiraciones, las discusiones sobre presos políticos, las protestas y los movimientos de la oposición son piezas de un mismo tablero mucho más amplio. La gran pregunta no es solamente quién tiene más poder hoy. La pregunta que definirá los próximos meses es quién será capaz de construir una estructura política suficientemente sólida para sostener su proyecto cuando la próxima gran crisis o negociación llegue a Venezuela.